Imagina una película animada donde los gatos fuman marihuana, los magos libran guerras ideológicas y los conejos se enfrentan al racismo sin filtros. No, no estamos hablando de algún experimento moderno de Internet, sino de un hombre que, hace más de medio siglo, decidió que la animación no tenía por qué ser un refugio inocente para niños. Ralph Bakshi no solo rompió las reglas, las prendió fuego, bailó sobre las cenizas y nos obligó a mirar aquello que la sociedad prefería ignorar. Pero aquí está el dilema: ¿hasta qué punto un artista puede empujar los límites de la moral sin cruzar la línea hacia la irresponsabilidad? ¿Dónde termina la libertad creativa y empieza el caos ético? Las películas de Bakshi no son solo historias animadas, son manifiestos visuales que incomodan, provocan y nos dejan con más preguntas que respuestas. En este video, no vamos a repasar su filmografía como una lista de datos. Vamos a entrar en el corazón filosófico y ético de su obra, que nos dice sobre la naturaleza humana. ¿Cómo juega con el concepto de verdad? Porque sus personajes parecen siempre vivir al borde de la tragedia, como si el mundo que habitan fuera un espejo deformado del nuestro. Prepárate para un viaje que comienza en los callejones sucios de Nueva York, pasa por mundos de fantasía teñidos de política y termina enfrentándonos con la pregunta más difícil: ¿es el arte libre un derecho absoluto, o una responsabilidad que pesa sobre cada trazo, cada diálogo y cada fotograma? Y, más importante aún, ¿estamos como sociedad preparados para escuchar lo que un artista como Bakshi tiene que decir, incluso cuando preferiríamos mirar hacia otro lado? 2. El nacimiento de un rebelde creativo. Ralph Bakshi nació en 1938 en Haifa, Palestina, antes de que se fundara el Estado de Israel, y llegó a Estados Unidos siendo apenas un niño. Su familia se instaló en Brooklyn, en un barrio duro, marcado por la mezcla cultural, la pobreza y las tensiones raciales. Fue allí, entre muros grafiteados y conversaciones callejeras, donde Bakshi desarrolló el ojo inquieto que más tarde transformaría en imágenes animadas. En una época en que la animación estaba dominada por estudios como Disney y Warner Bros., la industria transmitía un mensaje claro: los dibujos eran para entretener a niños, no para desafiar la moral o cuestionar el sistema. Pero Bakshi no encajaba en ese molde. Estudiaba en la Escuela de Arte Industrial de Manhattan y, mientras aprendía técnicas de dibujo tradicional, también se empapaba de cómics underground, literatura beat y música jazz. Su primer gran trabajo fue en Territoons, un estudio que producía animaciones simples para televisión. Allí aprendió el oficio, y también descubrió las limitaciones creativas de trabajar para un público masivo que evitaba cualquier contenido peligroso. Cuando finalmente tomó el mando de algunas producciones, Bakshi comenzó a introducir elementos más crudos, escenarios urbanos realistas, personajes con defectos y tramas que rozaban el límite de lo que la televisión permitía. Pero su verdadera ruptura llegó cuando decidió dejar atrás la seguridad del trabajo estable y apostar por proyectos personales. En lugar de animales simpáticos y canciones pegajosas, Bakshi imaginó gatos contestatarios, humanos moralmente ambiguos y mundos donde la violencia, el sexo y la política eran tan parte de la historia como el color y la música. No buscaba solo entretener, quería provocar una reacción visceral, arrancar una respuesta emocional y, sobre todo, hacer que el espectador se sintiera incómodo. Este origen no es solo la biografía de un artista, es la historia de cómo un joven inmigrante absorbió las contradicciones de América: libertad y represión, diversidad y prejuicio, y las destiló en un arte que no pedía permiso para existir. Bakshi no se convirtió en rebelde por moda, lo hizo porque la realidad en la que creció no le ofrecía otra opción. Y en ese fuego de experiencias, prejuicios y sueños rotos, comenzó a forjarse la voz de un creador dispuesto a luchar contra todo un sistema con nada más que lápiz, papel y una voluntad inquebrantable. 3. Filosofía de la incomodidad. Para Ralph Bakshi, el arte no era un espacio para proteger sensibilidades, era un campo de batalla donde las ideas debían chocar, sangrar y, a veces, incomodar hasta el dolor. Su filosofía creativa partía de una premisa radical: si una obra no genera una reacción intensa, ya sea fascinación o rechazo, entonces no está cumpliendo su propósito. En los años 70, la animación era vista como un territorio seguro. El público esperaba mundos dulces y predecibles. Bakshi, en cambio, veía en ese formato un potencial explosivo, dibujos que podían decir lo que la imagen real no se atrevía a mostrar. Para él, la inocencia visual de la animación era la trampa perfecta para colar mensajes duros sobre racismo, guerra, corrupción y decadencia moral. Su visión tenía mucho de filosofía existencialista. Bakshi retrataba personajes que enfrentaban un mundo absurdo, lleno de reglas impuestas por estructuras de poder que parecían inamovibles. En este sentido, sus protagonistas no eran héroes clásicos, sino antihéroes, gatos hedonistas, magos divididos entre el bien y el mal, músicos que se abrían paso entre drogas y violencia.
Cada uno representaba la lucha humana por encontrar sentido en medio del caos. Ética y estética se fundían en su trabajo. No buscaba la belleza pulida, sino lo auténtico, incluso si eso significaba mostrar lo feo, lo sucio y lo incómodo. Esto lo acercaba al realismo sucio en la literatura y al cine underground, pero con un componente extra, el engañoso disfraz de la animación. Esa mezcla hacía que sus películas golpearan más fuerte, el espectador llegaba esperando una historia ligera y terminaba enfrentándose a dilemas morales que no podía ignorar. Bakshi sabía que incomodar tenía un precio. Fue acusado de ser vulgar, ofensivo e incluso irresponsable. Pero para él, esas críticas eran una confirmación de que estaba haciendo algo bien. La neutralidad, pensaba, era el verdadero enemigo del arte. En sus palabras, si todos salen de una película mía pensando lo mismo, entonces fracasé. Esta filosofía de la incomodidad no era un capricho estético, era una postura ética. Bakshi entendía el arte como un espejo roto que devuelve fragmentos de nuestra sociedad. Algunos reflejan belleza, otros muestran heridas abiertas, pero todos obligan a mirarnos sin filtros. Y esa, quizá, es la incomodidad más difícil de soportar, la de vernos a nosotros mismos. Porque si un dibujo animado puede hacerte sentir vergüenza, ira o esperanza, tal vez el problema no esté en el trazo, sino en lo que ese trazo revela de ti. 4 películas clave y sus dilemas filosóficos. Fritz the Cat, 1972, Libertad sexual u explotación. Basada en el cómic de Robert Crumb, Fritz the Cat fue la primera película animada en recibir clasificación X en Estados Unidos. Bakshi la usó para romper el tabú de que dibujos era sinónimo de infantil. La película retrata a un gato antropomórfico inmerso en drogas, sexo, política y protestas callejeras. Filosóficamente, plantea la tensión entre la libertad absoluta y sus consecuencias. Fritz busca romper con todas las normas, pero su rebelión degenera en caos y autodestrucción. El dilema ético es claro: ¿es la libertad sin límites realmente liberadora o termina siendo otra forma de esclavitud? Bakshi no ofrece respuestas cómodas. Su cámara animada muestra excesos sin moralina, dejando que el espectador decida si Fritz es un héroe contracultural o un egoísta hedonista. La incomodidad que genera es parte de su fuerza, obliga a confrontar nuestras propias ideas sobre la libertad. Wizards, 1977, El bien y el mal como armas políticas. En Wizards, Bakshi crea un mundo de fantasía posapocalíptica donde dos hermanos magos, Avatar y Black Wolf, representan la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. Pero aquí, el mal no se define solo por la magia negra, sino por el uso del poder propagandístico. Black Wolf emplea imágenes nazis para manipular y conquistar. El trasfondo filosófico es una crítica a cómo la ideología puede ser usada como arma, y a la fragilidad de la verdad frente a la propaganda. Éticamente, la película plantea si el fin justifica los medios y si luchar contra el mal con sus mismas herramientas nos convierte en aquello que combatimos. Con Wizards, Bakshi parece advertirnos que la verdadera batalla no se libra solo en los campos de guerra, sino en la mente de las personas. American Pop, 1981, Cultura, Arte y el precio del sueño americano. American Pop sigue a 4 generaciones de una familia de músicos desde principios del siglo XX hasta los 80. La animación rotoscópica da la historia un realismo casi documental, pero el verdadero corazón de la película es su reflexión sobre el sacrificio que exige el arte. Aquí Bakshi indaga en el existencialismo, personajes que entregan su vida a la música, enfrentando guerras, adicciones y fracasos, todo por un legado que tal vez nunca se ha reconocido. Éticamente, cuestiona la idea de éxito: ¿vale la pena destruirse a uno mismo por dejar huella? ¿O el arte tiene valor por existir, aunque nadie lo aplauda? La película es, en cierto modo, una carta de amor amarga al acto de crear, incluso cuando el mundo parece indiferente. Konskin, 1975, Racismo, Identidad y sátira peligrosa. Posiblemente su película más polémica, Konskin mezcla animación y live action para satirizar el racismo en Estados Unidos. Fue acusada tanto de perpetuar estereotipos como de denunciarlos, un doble filo que hizo que incluso grupos de derechos civiles protestaran contra su estreno. El dilemático aquí es brutal: ¿puede un artista usar estereotipos para destruirlos? Al hacerlo, inevitablemente los refuerza. Bakshi arriesga todo al mostrar un retrato crudo y grotesco de la discriminación, confiando en que el público entienda que la incomodidad es parte del mensaje. El resultado es un espejo incómodo que obliga a la audiencia a reconocer que el racismo no es un monstruo del pasado, sino una sombra persistente en la actualidad. En conjunto, estas películas muestran el método Bakshi: tomar temas tabú, envolverlos en animación para desarmar defensas y luego golpear con preguntas incómodas. Filosóficamente, su obra oscila entre el nihilismo,
la aceptación de que el mundo es caótico e injusto, y un humanismo áspero, que cree en la posibilidad de redención a través del arte y la confrontación de la verdad. Bakshi nunca dibujó para gustar, dibujó para desafiar. Y cada una de estas obras plantea un reto intelectual. Te atreves a mirar el mundo sin filtros, aunque lo que veas no te guste. Porque si aceptas ese reto, el viaje no termina en la pantalla, comienza en tu propia conciencia. Y es ahí donde Bakshi quiere que la verdadera historia continúe. 5. El clímax, arte libre o irresponsabilidad moral. En este punto, ya no hablamos solo de Ralph Bakshi. Hablamos de un debate que atraviesa toda la historia del arte, hasta donde puede llegar un creador antes de que su libertad se convierta en daño. Bakshi nunca pidió permiso para contar sus historias. Y esa independencia radical lo convirtió en un ícono para muchos, y en un villano para otros. Sus detractores lo acusan de explotar imágenes de violencia, racismo y sexo con un afán sensacionalista. Sus defensores argumentan que esas mismas imágenes son necesarias para desnudar las hipocresías de la sociedad. Filosóficamente, aquí chocan dos visiones. La libertad artística absoluta, que sostiene que el arte debe poder mostrar cualquier cosa, porque limitarlo es abrir la puerta a la censura. La responsabilidad moral del creador, que plantea que la libertad viene acompañada de un deber ético, pensar en el impacto que sus obras pueden tener en la audiencia. Bakshi jugaba en la delgada línea entre ambas. Su cine no ofrece respuestas fáciles porque, en el fondo, su objetivo no era resolver el conflicto, sino exponerlo con crudeza. Al mostrar un mundo lleno de contradicciones, obligaba al espectador a decidir por sí mismo dónde está el límite. Aquí es donde el arte se vuelve incómodo, porque, si aceptamos que un autor puede mostrar lo que quiera, también debemos aceptar que habrá obras que nos repugnen. Y si exigimos que el autor se autocensure, corremos el riesgo de matar las voces que más necesitamos escuchar, precisamente porque incomodan. El clímax de este debate no está en una sala de cine, sino en la mente del espectador. Cada persona que ve una película de Bakshi se convierte, en cierto sentido, en juez y jurado de lo que considera aceptable. Y ahí está su genialidad, no te dice qué pensar, pero sí te obliga a pensar. Quizá la pregunta final no sea si Bakshi fue libre o irresponsable, sino si nosotros, como público, estamos preparados para asumir la responsabilidad de nuestras propias interpretaciones. Porque el arte no existe en un vacío, vive y respira en el espacio incómodo entre lo que se muestra y lo que decidimos ver. 6. Resolución, el legado filosófico y ético. Cuando las luces se encienden y los créditos terminan, la experiencia Bakshi no se apaga. Sus películas siguen rondando en la mente, como una pregunta sin respuesta que regresa una y otra vez. Ese es, quizá, su mayor legado, el de un arte que no se consume, sino que se digiere lentamente, y a veces, con cierta incomodidad. En un panorama donde la animación era tratada como un producto para entretener a niños, Bakshi abrió un camino a machetazos. Demostró que el dibujo podía ser tan afilado como una navaja, capaz de cortar en lo más profundo de la conciencia. Y lo hizo sin pedir disculpas, aceptando el riesgo de ser incomprendido o rechazado. Su influencia se siente en creadores posteriores que encontraron en la animación un espacio para explorar temas adultos sin miedo, desde series irreverentes como South Park o BoJack Horseman, hasta proyectos artísticos más oscuros como Waking Life. Todos, de alguna forma, beben de esa idea baksiana de que la animación es solo una herramienta, lo importante es el mensaje que transporta. En el terreno ético, su obra nos deja una lección incómoda pero necesaria. El arte no está para confirmar nuestras certezas, sino para ponerlas a prueba. Y si no estamos dispuestos a enfrentar lo que no nos gusta, corremos el riesgo de encerrarnos en una burbuja cultural donde nada nos desafíe. Bakshi no buscó ser un puente de consenso, buscó ser un punto de fricción. Porque entendía que el pensamiento crítico nace del roce, del desacuerdo, de ese momento en que algo nos incomoda tanto que no podemos evitar cuestionarnos. Y aunque muchos lo acusaron de provocar solo por provocar, su obra demuestra que detrás de cada imagen había una reflexión más profunda sobre el mundo en el que vivimos. El tiempo ha suavizado algunas críticas, pero no ha apagado el filo de sus películas. Hoy, mirarlas es entender que la verdadera revolución artística no siempre grita, a veces dibuja. Y en esos trazos irregulares y esas historias incómodas, Bakshi dejó un recordatorio permanente: el arte, para ser libre, debe estar dispuesto a incomodar. 7. Conclusión, el arte de incomodar. Al final de este recorrido por la filmografía de Ralph Bakshi, entendemos que no estamos hablando solo de un director de animación. Hablamos de un provocador filosófico que usó lápices y acetatos como otros usarían un micrófono o una pluma, para decir lo que nadie quería escuchar. Bakshi nos enseñó que la animación no tiene que ser un refugio seguro, puede ser un campo de batalla de ideas,
un espejo roto que devuelve reflejos distorsionados, y, sin embargo, más reales que las postales perfectas que solemos consumir. Sus películas no se ven, se enfrentan. Porque en ellas no hay héroes limpios ni villanos absolutos. Hay personas, animales antropomórficos, mundos inventados, todos atravesados por las mismas contradicciones que vivimos nosotros. Y en ese reflejo incómodo, encontramos algo más poderoso que una moraleja. Encontramos la verdad de que el mundo es complicado, y que a veces la única forma de comprenderlo es atreviéndose a mirar lo feo, lo incómodo, lo prohibido. Y aquí está el punto final, o más bien, el inicio de la conversación. El arte de Banksy es un recordatorio de que la cultura no avanza cuando se queda en lo seguro, sino cuando se atreve a cruzar la línea, incluso a riesgo de equivocarse. Nos desafía a preguntarnos, ¿preferimos vivir rodeados de imágenes cómodas pero vacías, o queremos obras que nos incomoden lo suficiente como para hacernos pensar? Si llegaste hasta aquí, significa que aceptaste la incomodidad, que caminaste conmigo por este terreno áspero donde el arte y la ética se dan la mano y, a veces, se empujan mutuamente. Y eso, amigo o amiga, ya es una victoria para el pensamiento crítico. Así que ahora, te invito a seguir esta conversación. Déjame en los comentarios tu respuesta. ¿Crees que Banksy fue un visionario valiente o un provocador irresponsable? Tu opinión importa, porque cada interpretación es parte del legado vivo de su obra. Si este análisis te hizo reflexionar, dale like, compártelo con alguien que ame el cine y sus dilemas, y suscríbete para no perderte futuros viajes por el lado incómodo de la historia del arte. Porque aquí no venimos a ver lo que ya sabemos, venimos a descubrir lo que todavía no nos atrevemos a mirar.